Bueno, muy buenas, bienvenidos a esta sesión semanal de la asignatura Métodos Cuantitativos Avanzados, ¿de acuerdo? Que estamos presentando el tema 3 y hoy es importante, ¿vale? Porque además del tema, pues vamos a revisar eh, la tarea, ¿vale? La primera actividad, recordar que ampliamos el plazo y que no será hasta el próximo lunes, sino que tendremos hasta después de Semana Santa, el lunes 21, con el fin, ¿de acuerdo? De que, el fin de que podáis tener la semana que viene clase conmigo y podamos resolver las posibles dudas, ¿vale? Que hay. Antes de comenzar, ¿hay alguna duda, algún aspecto que queráis que comentemos sobre la asignatura en general o alguna duda que podáis tener de sesiones anteriores? Bien, pues si todo está bien, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar con... ¿qué vamos a hacer hoy? ¿No? Vamos a asignar probabilidades y vamos a trabajar en un caso financiero en el cual las probabilidades son importantes y nos ayudan a tomar una decisión de negocio, ¿vale? Es una práctica muy habitual, sobre todo en los tiempos recientes, la venta de carteras de préstamos por parte de las entidades bancarias, ¿vale? Es habitual porque se produce un ahorro, es decir, al final, lo conoceréis algunos por vuestro desempeño profesional, si no en otras asignaturas del programa, creo que lo vais a ver en más profundidad, pero cuando una entidad de crédito da un préstamo, vale a de reservar una cantidad de ese préstamo que denominamos capital eh, para poder soportar el volumen de activos que tiene, no solamente con deuda, sino con una estructura financiera más adecuada y que tenga un porcentaje de recursos propios en función del riesgo que se asume en el activo, ¿vale? Digo en el riesgo porque hay un concepto en finanzas que se llama el activo ponderado por riesgo, ¿vale? La regulación te permite que, en función del riesgo que asumes con cada tipología de operación, pues por ejemplo, no es lo mismo dar una hipoteca a 30 años, ¿vale? Con una serie de garantías, un activo inmueble que un préstamo al consumo. O, por ejemplo, en banca mayorista, pues no es lo mismo una financiación con una garantía estatal, ¿vale? Que, por ejemplo, dar una financiación eh, pues a 7 años para completar la fusión de una compañía rival, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, existen unos ponderadores, no voy a entrar en cuál es el technicality del cálculo, pero que sepáis que existen esos ponderadores, ¿vale? El objetivo que tienen las entidades financieras cuando venden carteras, que ellos están perdiendo, están sacrificando el beneficio futuro de esos préstamos, ¿vale? Pero lo que buscan es el ahorro de ese capital, es decir, poder optimizar el uso de ese capital en base a las rentabilidades de cada producto y con ello, ¿de acuerdo? Poder prestar, originar nuevas operaciones, ¿vale? Entonces, para eso se venden las carteras. ¿Y cómo se le pone precio? Pues, hombre, evidentemente ese precio está ajustado al riesgo, con lo cual es una función de cuánto tú esperas perder, es decir, cuál es la media que tiene la distribución de pérdidas de esa cartera, ¿vale? ¿Por qué? Porque quien te la compra no te va a pagar por las pérdidas que estadísticamente espera obtener en la cartera. Y tú deberías de, bueno, pues esas pérdidas darlas bueno, no por buenas, pero sí incluirlas en el precio y pedir pues la parte equivalente a ese precio, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que vamos a aprender ahí. No sé si conocéis un poco estos conceptos de cómo se pricean las carteras, que es el concepto de pérdida esperada o ese precio justo que os comentaba en el foro, precio máximo, os pongo el enunciado. ¿Estáis familiarizados con este tipo de operativa alguno? ¿La conoce? ¿O es todo nuevo?
bueno, deduzco que para la mayoría serán cosas nuevas, con lo cual vamos a avanzar. Pero para ello necesitamos, uniendo con una de las sesiones que tuvimos la semana pasada en el taller, bueno, pues tener claro cómo se calcula una probabilidad. Mirad, el concepto de espacio muestral como agrupación de todos los posibles del resultados, ya lo revisamos en el taller, lo conocemos todos. Únicamente tengamos en cuenta que cada posible resultado es un elemento muestral. Cada uno de esos elementos muestrales tendrá una probabilidad que puede ser para todos la misma, si fuera un suceso equiprobable. Pues, por ejemplo, los que hemos usado de ejemplos comúnmente, tirar el dado, tirar la moneda, ¿vale? Pero también puede haber experimentos los cuales no sean equiprobables. Por ejemplo, el que vamos a estudiar hoy. El default o estar al corriente de pago, gracias a Dios, no es equiprobable. Es decir, las carteras de crédito no tienen un 50% de probabilidad del default, porque entonces, bueno, pues no existiría la actividad o tendría unos precios absolutamente prohibitivos, ¿vale? ¿Cuál es el evento? Pues recordar, el evento es la agrupación. Aquí os he puesto un ejemplo muy sencillito, ¿vale? Que sea, por ejemplo, un experimento que sea tirar 3 veces una moneda al aire, ¿vale? La D es la cara, la N es la cruz, pues veis cómo tenemos estos 8 elementos muestrales, ¿vale? Pues cualquier agrupación que hagamos con ellos será un evento, ¿vale? Y en este caso son equiprobables. Los 8 podrían ser equiprobables, con lo cual tendrían una probabilidad de un octavo cada uno. Pero, cuidado, esto no tiene por qué ser así, ¿de acuerdo? Cuando yo, por ejemplo, uso, por poner otro ejemplo cercano, pues el experimento al aire, bueno, pues los elementos muestrales los conocemos, ¿vale? Y podemos obtener agrupaciones como tirar un dado par, tirar un dado impar, tirar mayor que 4, tirar menor que 2, etcétera. Cualquier agrupación de ellos es un evento, ¿vale? Si lo complicamos un poco más, quiero pasar un poco más rápido por esto para ir al ejercicio, ¿vale? Y para ir a los conceptos más novedosos que no hemos revisado en el taller. Tenemos el denominado diagrama de Venn, ¿vale? Cuando nosotros hacemos operativa, yo siempre os digo poner los datos en un gráfico, ¿vale? Poner los datos en un gráfico porque esto nos va a ayudar, ¿vale? Nos va a ayudar desde qué punto. Bueno, nos va a ayudar desde el punto de que gráficamente vamos a poder entablar correctamente cuáles son las operaciones básicas de intersección y de unión. Mirad, aquí tenemos un experimento que tiene 7 elementos muestrales, están codificados con el ordinal del 1 al 7, ¿vale? Y definimos 3 eventos, ¿vale? A ver, todos vemos qué elementos muestrales forman el evento A. Para ver si todos entendemos el gráfico. Vemos que el evento A está formado por el 1, el 2, el 4 y el 7. Vale. Vosotros me podríais decir en ese gráfico qué elementos forman la intersección entre A y B. Todos veis, como dice Raúl, que son el 2 y el 1 o el 1 y el 2. Es decir, estos porque son los comunes a ambos. La intersección entre los tres sería únicamente el elemento 1, ¿vale? Y así sucesivamente, ¿vale? Es una manera gráfica de hacer operaciones, ¿vale? Me da igual, os presento este recurso, lo vais a hacer a antigua usanza, como queráis, ¿vale? A mí me da exactamente igual mientras que tengáis el concepto claro de la intersección, porque es clave para el concepto de probabilidad condicional, ¿vale? Con lo cual, mientras me confirméis que todo el mundo tiene claro cómo se calcula una intersección, ¿vale? Entre dos eventos y que entiende que el evento intersección está formado por los elementos comunes, para mí es suficiente, ¿vale? Luego podemos usar los términos numéricos, el diagrama de Venn o cada uno el elemento que él crea conveniente, ¿vale? ¿Eso está claro? Todos tenemos a estas alturas de la sesión claro qué es el evento intersección o es necesario que lo revisemos con más detalle. No veo
Ningún comentario. Entiendo que está todo eso claro, ¿vale? Bueno, nosotros podemos utilizar el enfoque de frecuencias para calcular probabilidades, ¿vale? Tenemos una métrica que a mí personalmente no es la que más me gusta, que es el rango de datos, pero es una que se suele hablar de ella para la dispersión, ¿vale? Es la diferencia entre el elemento de mayor valor numérico y el de menor valor numérico, ¿de acuerdo? Pero siempre os he comentado que el enfoque frecuentista, ¿vale? Lo que nos aproxima es al concepto de probabilidad, ¿vale? Bien con una distribución de frecuencias, aquí tenemos solo la frecuencia absoluta, ¿vale? Podríamos calcularla en relativa, bien con un histograma como este, un polígono de frecuencias, o sobre todo, este es el recurso que más vamos a utilizar, ¿vale? Que es la tabla de frecuencias. En ella tenemos las frecuencias relativas y estas frecuencias relativas, cuando vemos que el sumatorio, ¿vale?, es un 100%, de lo que nos está hablando es de una función de probabilidad. Recuerda cuando nosotros tenemos una variable aleatoria discreta, decíamos el primer día, una función de probabilidad está correctamente definida si siempre es positivo y suma 100%. ¿Vale? Bueno, pues esta distribución de frecuencias relativas cumple ambos criterios. Por tanto, la frecuencia relativa es un inductor de la probabilidad. ¿Vale? ¿Y cómo se calcula la frecuencia relativa? La frecuencia relativa se calcula, recordar, como el número de eventos, de resultados favorables al evento, partido por el total de la muestra. ¿Vale? Eso, ¿vale? Dentro de unos segundos vamos a ver qué es la denominada regla de Laplace y así es como vamos a calcular siempre las probabilidades. También en el caso del, bueno, en el ejercicio del caso práctico que hoy nos hemos propuesto. Para cercenar o para tener claro, además de las probabilidades, cuál es las características de una muestra, es necesario que conozcamos también sus medidas de posición. ¿Vale? Recordar siempre el ejemplo de la normal, tiene como medida de posición la media, ¿vale? Lo que nos informa es alrededor del punto del cual gravitan los datos. Por lo tanto, tenemos la media aritmética ponderada. Esta es muy importante porque esta pondera por el peso, es decir, por la probabilidad, la frecuencia relativa que tiene ese elemento en el conjunto de la muestra, la mediana como elemento central, la moda como elemento de mayor frecuencia y luego algunas otras medias como la geométrica, armónica o la raíz cuadrada media que son de menor importancia. ¿Vale? Mientras que por el lado del rango, pues tenemos fundamentalmente estas dos, ¿vale? Tenemos los rangos de intercuartil, pero normalmente media y desviación típica o varianza. Las variables aleatorias normales nos permiten, recordar, tipificar, es decir, trabajar con la normal estándar 0,1, ¿vale? Asumiendo que el elemento z, ¿vale?, en una normal 0,1 ocupa la misma posición que el elemento x en una distribución con media mu y desviación típica sigma. ¿Vale? Por tanto, se calcula z como x menos la media partido por la desviación. Así que, entendido esto hasta aquí, la probabilidad la calculamos de un evento como la suma de los pesos o probabilidades de cada uno de los elementos muestrales que forman el evento. Volviendo al ejemplo del dado, ¿vale? Si yo digo tirar par, pues la probabilidad de tirar par será, ¿cuál es la probabilidad de sacar 2? Un sexto, más la probabilidad de sacar 4, un sexto, más la probabilidad de sacar 6, un sexto más un sexto más un sexto, 3 sextos, es un medio. Y así con cualquier ejercicio que nos vayamos a plantear. ¿Vale? Por tanto, lo que vamos a tener que hacer siempre es calcular cuál es la probabilidad que tiene cada elemento muestral, es decir, cada posible resultado del experimento aleatorio.
¿Y eso qué es? ¿Cómo lo calculamos? La probabilidad de ocurrencia de cada elemento muestral, ¿qué es en el fondo? Si vuelvo unas láminas más adelante, esto se parece a eso que estamos diciendo, es decir, la probabilidad de medir en esta base entre 150 y 159 centímetros es un 5%. ¿Sí o no? La frecuencia relativa es el número de personas en esa base que miden entre 150 y 159 partido por el total de la muestra, es decir, 5 entre 100. Eso llamamos frecuencia relativa. Podemos afirmar que es la probabilidad en esa muestra de medir entre 150 y 159. Como bien dice Gabriel, sí. Por tanto, el ejercicio de cálculo de probabilidad de cualquier evento está sustentado en calcular las frecuencias relativas de cada elemento muestral. Es decir, la frecuencia relativa es la propiedad, la probabilidad de cada uno de esos elementos muestrales. Luego tenemos una serie de reglas, ¿vale? Que en el fondo las podemos calcular con estas normas, las podéis revisar o podemos ir combinando. Y al final es un ejercicio siempre combinatorio de o bien defino cuál es el evento que estoy calculando o bien, una vez que lo tengo definido, pues me sumo las probabilidades de cada uno de los elementos muestrales que lo forman. Pero el ejercicio siempre está sustentado en calcular las probabilidades de cada posible resultado, que denominamos evento muestral. Por tanto, la frecuencia relativa es el concepto que nos va a guiar para poder calcular las probabilidades. ¿Qué es la probabilidad condicional? ¿De acuerdo? Pues mirad, yo puedo calcular la probabilidad de... ¿Os gustan las cartas, por ejemplo? ¿Vale? ¿Os gustan los juegos de cartas? ¿Conocéis todos la baraja española? La baraja de 40 cartas, de 4 palos a oros, copas, espadas y bastos y 10 cartas, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, la sota, el caballo y el rey. ¿Vale? Es decir, la baraja española, a diferencia de la francesa, tiene 40 cartas. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cuál es la probabilidad de sacar a la primera una carta de oros? Un cuarto, como dice Gabriel. Si no existe reemplazo, ¿vale? ¿Cuál es la probabilidad de, sacando una segunda carta, sacar otra vez una carta de oros? 9 entre 39. ¿Vale? Esa Johnny es la baraja francesa, la de 13 cartas, ¿vale? La que tiene 9, 10, ¿vale? La baraja española no tiene, solo tiene 10 cartas por palo, ¿vale? Podríamos haber usado la francesa. Lo que quiero decir es que al final, ¿vale? Siempre es, como bien hecho Gabriel ahí, posibles elementos favorables a en la segunda sacada volver a sacar una carta de oro, solo hay 9, ya no hay 10, porque la primera de oros la he quitado, ¿vale? Ahora bien, ahí hay un ejercicio condicional, ¿verdad, Gabriel? Que hemos obviado. Yo he dicho, no hay reemplazo, con lo cual hemos sacado un oro. La probabilidad que nosotros estamos buscando de 9,39, ¿qué es? La probabilidad de que la segunda carta de oros, la segunda carta sea un oro, dado que la primera fue una carta de oros. Ese que la primera carta que saqué fue una carta de oros es lo que denominamos un evento condicionante, ¿vale? Por tanto, la probabilidad de la probabilidad condicional de A, es decir, que la segunda carta que saco sea una carta de oros, dado que la primera fue una carta de oros, es la probabilidad de la intersección, que es la probabilidad de sacar oros a la primera interseccionado con sacar oros a la segunda, partido por la probabilidad del condicionante. Vamos a abrir un momento el Excel, ¿vale? Y si quieres, Gabriel, pues como tú has
calcula esos datos. Si quieres, me vas guiando, ¿vale? ¿Puedes abrir el micro, Gabriel? Sí, sí. Vale, voy a traerme aquí, dame un segundo, la fórmula para con este ejemplo entender este concepto, ¿vale? Vamos a ver. Esta es la fórmula que hemos puesto, ¿no? Vamos a poner A es sacar la segunda carta palo de oros, ¿verdad? Y B es sacar la primera carta palo de oros. Lo que os ha dicho antes Gabriel es, corrígeme si no es así, la probabilidad de A es 10 entre 40, ¿vale? Y la probabilidad de B era 9 entre 39. Estas No, al probabilidades revés, las ¿no? vemos ¿Sería? todos. ¿No Perdona, sería al Gabriel. revés? La primera. Ah, sí, perdón, sí, sí, sí. No, la Sacar las primera carta A palo de siempre es la oros. segunda carta, con lo cual lleva razón Gabriel. Ujú. Disculpad. Bien visto, ¿vale? Perdona. Además de Gabriel, aquí hay alguien que tenga dudas de cómo calculamos al final. Es un ejercicio puro, así lo ha hecho Gabriel también, de frecuencia relativa, ¿vale? Es decir, tengo 9 cartas de oro sobre el total de la muestra, que son 39. O en la primera jugada, 10 cartas de oro sobre 40. ¿Todos lo veis ahí? Bueno, Johnny se ha adelantado aquí un momento. Ahora vamos a ver eso que ha puesto Johnny en el chat, que es, ¿vale? Nosotros tenemos que calcular la probabilidad de A. A ver, dame un segundo. Intersección. ¿Vale? La probabilidad de la intersección. ¿Cómo la calculamos? Multiplicando 0,23 por 0,25. Vale. ¿Y qué has supuesto ahí, Gabriel, para poder hacer esa multiplicación? Bueno, pues que pasa, pues, pues que la primera carta pues sacamos el palo de oros y que en la segunda pues también volvemos a sacar el palo de oro. Lo que has supuesto implícitamente, sin que lo hayamos preguntado, es que hay independencia, es decir, que yo no he trucado la carta. ¿Vale? Cuando dos sucesos son independientes, su intersección, la probabilidad es el producto. ¿Vale? Entonces esto lo tenemos, por eso que hace este dedo, esto lo interiorizamos, ¿vale? Y vemos que la probabilidad de la intersección es este por este. ¿Esto qué indica? Esto indica la probabilidad de que de manera simultánea se den ambos sucesos. ¿Vale? Pero eso no es la probabilidad de que yo, la que me están pidiendo. Eso es la probabilidad de que yo juegue primero una carta, ¿vale? Y de 2 tiradas las saque. Pero podría tirar varias veces esas cartas, Ujú. ¿vale? Lo que tengo que ver es que para la probabilidad condicional tengo que dividir esto entre la probabilidad de B. Tachán, la probabilidad condicional es igual a esta.
qué? Porque ya habíamos hecho el ejercicio de manera simultánea. Cuando Gabriel lo había hecho, implícitamente él ya había supuesto la primera y luego la segunda, con lo cual 9 partido por 39 es la probabilidad de que ocurran las dos cosas. ¿De acuerdo? De que yo quite primero una carta y me quede con 39, ¿de acuerdo? Eso ocurre porque los sucesos son independientes. ¿Vale? Entendido la diferencia entre la intersección y el hecho de que una carta se produzca detrás de otra, es un concepto muy importante, diferenciar intersección, que indica simultaneidad, y lo vamos a probar ahora en la actividad, y condición, que implica que una cosa va delante de la otra. Lo que yo he hecho aquí, en el fondo, es decir, saco dos cartas al azar y a la vez, ¿cuál es la probabilidad de que sean dos cartas de oros? ¿Vale? Lo otro implica sacar una carta primero y otra después. ¿Entendido? Vemos que el concepto de intersección es simultaneidad y el concepto de condicionalidad implica la secuencialidad de los resultados. Gabriel me dice que claro, creo que él ya ha intervenido más. El resto de compañeros también, todos lo vemos claro. Bien, pues vamos al ejercicio que tenemos entre manos, ¿vale? Mirad, nos dicen que una entidad financiera va a vender una cartera muy grande, 1.000.000 de préstamos, ¿vale? Ese millón de préstamos, ¿vale? Nos dicen que 350.000 entraron a mora durante el primer año, entre el 1 y el 2, 200.000, hasta el tercer año 250.000. Es decir, es el tiempo, ¿vale?, que estuvieron antes de entrar en mora. ¿De acuerdo? Y una vez que han entrado en mora, ¿vale?, el banco nos dice que, pues, de los que entraron en mora antes del primer año, 25.000 tardaron menos de un año en salir de mora, 85.000 entre 1 y 2. Vemos la mora porque la mora al final va a ser el principal prescriptor. Nadie querría comprar una cartera que todos los préstamos sean morosos, ¿vale? O si lo quiere comprar, va a pagar un precio bajo, ¿vale? Entonces, mirar, ¿cuál es la probabilidad de que un préstamo de esta cartera haya entrado en mora antes de cumplir 2 años de vida? Bueno, pues ¿cuáles son los elementos favorables a ese resultado? ¿Vale? Pues serán 350.000 y 200.000. ¿Cómo calculamos su probabilidad o su frecuencia relativa conjunta? Si lo queremos ver así, pues 550.000 entre 1.000.000, un 55%. ¿Vale? ¿Cuál es la probabilidad de que un préstamo que entró en mora antes del primer año de vida haya sido recuperado antes de un año en mora? ¿Vale? Bueno, pues la probabilidad de la intersección serían estos 25.000 sobre 1.000.000. ¿Lo veis? Evaluamos el concepto de simultaneidad, los 25.000 sobre toda la muestra. ¿Cuál es la probabilidad del primer año haber entrado en mora? 350.000 entre 1.000.000. Con lo cual la probabilidad condicional es 2,5 entre 7,5. ¿Vale? ¿Esto a qué equivale? Equivale a que cuando yo hago condicionalidad, ¿vale?, no estoy evaluando estos elementos de la intersección sobre toda la muestra, sino solamente sobre aquellos que cumplan la condición de estar en mora antes de un año desde la firma, que son estos 350. Con este ejemplo, aclaramos aún más lo que significa la secuencialidad. Primero entrar en mora antes de un año y luego
salir de mora antes de un año que la intersección, que son aquellos que cumplen ambas condiciones. Secuencialidad versus... Nosotros, para calcular la probabilidad condicional, lo que vemos primero es cuál es la probabilidad de la intersección, que es el numerador, ¿vale? Recordad esta fórmula. Entonces, estos son los 25.000 préstamos que en la cartera entraron antes de un año en mora y salieron antes de un año, sobre toda la muestra, ¿vale? Porque yo estoy hablando de simultaneidad. ¿Qué préstamos cumplen ambas condiciones a la vez? Y esos son 25.000. Si yo calculo la intersección, lo calculo sobre el total de la muestra, por el hecho de secuencialidad. Pero si yo quiero calcular la probabilidad condicional, como no hay simultaneidad, sino hay secuencialidad, lo que hago es evaluar estos 25.000 sobre el total de la muestra que cumple la primera condición. Que eso es equivalente a dividir el 2,5 entre este 35%, que es la probabilidad de entrar en mora un año antes, ¿vale? Entonces, ¿veis cómo si yo quiero ver de manera simultánea ambas condiciones, calculo la probabilidad de intersección? Si no, calculo la probabilidad condicional. ¿Clara ahora, Johnny? Bueno, os dejo aquí, os lo he colgado de ejercicio para que calculéis, para que finalicéis todas las probabilidades condicionantes, ¿vale? Todas las intersecciones y por tanto todas las probabilidades condicionales que se os puedan ocurrir, ¿vale? Lo podéis revisar y si tenéis algún tipo de duda en el cálculo, lo vamos a poner en práctica en la actividad, ahora lo vamos a ver, pero si hay algún tipo de duda, pues me dices, ¿vale? Bueno, adicionalmente, el banco nos tiene que dar cuál es el porcentaje medio que recuperó, porque no vale solamente saber que 25.000 que préstamos estuvieron un año en mora después de haber entrado en mora en menos de un año desde su firma, sino cuánto le recuperaste a esos préstamos, ¿vale? Bueno, pues entonces la exposición al default de los préstamos, ¿vale? Es esta que vemos, es decir, es la suma del riesgo de cada uno de esos préstamos. ¿Y cuál es la pérdida esperada de la cartera? Bueno, pues la pérdida esperada de la cartera, necesitamos saber cuál es la probabilidad de default. La probabilidad de default la vamos a estimar como inicialmente que todos los que están aquí, ¿vale? Ya no están en mora, con lo cual le vamos a poner un 0 y los que siguen en mora un 100%. ¿Vale? Vamos a hacer ese primer ejercicio. ¿Cuánto es la pérdida? Pues será 1 menos lo que yo le recuperé, ¿vale? ¿Y cuál es la pérdida esperada? Pues será, todos vemos, la PD por la pérdida, que se llama LGD, que es la pérdida en la mora, y por la exposición. La pérdida esperada total en este primer supuesto, ¿vale? Es de 141 millones. Si la cartera vale, como hemos visto, 112 millones, el descuento que yo le pongo a la cartera son un 11,54. Es decir, estaría dispuesto alguien a comprármela por 1.081 millones. ¿Vale? ¿Vemos esta primera simulación? ¿Todo el mundo la ve? Esta primera simulación. Yo, Raúl, tengo cuánto vale la cartera, ¿vale? La cartera vale 1.222 millones de exposición al riesgo. Yo tengo que saber cuál es la probabilidad inicial que yo le asigno. Esto lo vamos a cambiar ahora, ¿vale? Pero para que veáis el efecto que tiene. Yo digo, mira, yo voy a la primera negociación con el inversor y le digo, los préstamos que están en mora me los tienes que pagar, no están en mora ahora, me los tienes que pagar enteros, ¿vale? Y los que están en mora
te los voy a regalar, ¿vale? Y te digo, ¿cuánto pierdes? Pues mira, yo históricamente cuando me han entrado en mora he perdido un 75% en este bucket, un 70% en este o un 100% en aquellos que se han estado mucho tiempo antes de entrar en mora, ¿vale? Y la pérdida esperada será la probabilidad de que entre en mora, por lo que yo pierdo si entra en mora y por el valor del crédito. El producto de cada cuánto me entra en mora, por lo que pierdo cuando entra en mora, por el valor total del préstamo, me da esa pérdida esperada. ¿Qué te va a pagar el inversor? La diferencia entre el precio total y la pérdida esperada. ¿Entendido ahora? ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, ningún inversor te va a decir que porque ahora el préstamo no esté en mora, tú no le vas a dar la mora, ¿vale? Entonces, mirad, vamos a suponer, vamos a hacer estos cambios en la PDI. Hombre, un préstamo que antes del primer año entró en mora, le vamos a asignar una probabilidad de mora importante, ¿vale? Y si luego encima tardó mucho en salir de mora, pues hombre, vamos a hacerlo con números más racionales, vamos a hacer estas moras, ¿vale? Intuitivamente, ¿qué os parece? Alguien que tarda más en entrar en mora, le deberíamos de poner una mora inferior, ¿no? Porque es alguien que ha tenido más efecto. Entonces vamos a hacer que, por ejemplo, para simplificarlo, en el 1 y en el 2 las moras vamos a poner las mismas. Esto habría que hacerlo, o sea, esto seguramente se haría de una manera más analítica, ¿vale? Pero no, yo lo que quiero ver no es tanto, eso lo veréis en otras asignaturas. Si llega el caso, yo lo que quiero ver es cuál es el efecto que tiene sobre la pérdida esperada, ¿vale? Vamos a hacer esta hipótesis, que puede estar bien fundamentada en mercado. Y lo que sí que vamos a dejar, porque eso evidentemente nadie te va a no aceptar eso, o te va a aceptar otra cosa, si el préstamo está moroso no te voy a pagar nada. Por un moroso solamente te voy a pagar pues lo que tú en media esperes recuperar, ¿vale? De todas maneras hemos puesto que el que está en mora ahora pierde un 100%. Bueno, veis cómo cambiar esto, aumentar las probabilidades de mora, pues me lleva a que el descuento va subiendo, ¿vale? Cuanto más suba yo la PDI, la probabilidad de que entre en mora, bueno, pues más pérdida esperada me va acumulando esa cartera, ¿vale? Por lo tanto, veis que el descuento crece con la tasa de mora. ¿Cuál es la tasa de mora que tenemos ahora mismo en la cartera? Pues podemos hacer una media ponderada, ¿no? Si nosotros cogemos aquí, ponemos la función suma producto, ¿vale? Decimos las probabilidades de mora y lo vamos a hacer evidentemente por el valor que tienen los préstamos, ¿vale? Que es la EAD entre el valor de la cartera, que es la suma de estas EADs. Nos da que ahora mismo la PD es un 19%, ¿vale? La probabilidad media de la cartera es que 1 de cada 5 se vaya a mora. Bueno, pues nos están pagando un poquito más, solo nos descuentan un 16%. ¿Por qué? Por el efecto de que aunque vayan a mora, por estos contratos que no tienen un 100%, algo nos están pagando, ¿vale? Ese es el circuito de fijación del precio. Si veis, para fijar esos precios lo que hemos hecho es únicamente fijarnos en ejercicios probabilísticos. Estas probabilidades, ¿vale?, se asignan como viendo cuál es la probabilidad que tiene de recuperación o la probabilidad de entrada en mora cada uno de los buckets que tienen aquí. ¿Cómo calculamos esa? Pues oye, cogemos una muestra defaults sobre total de préstamos en las condiciones o tasa de recuperación media, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la tasa de recuperación media de esta cartera? Bueno, vamos a hacerlo la pérdida. Pues si venimos aquí, podemos hacerlo en media y luego en pasta, ¿vale? Vamos a hacerlo aquí.
Bueno, pues veis que en media estamos palmando un 66% de la cartera, ¿vale? Es decir, que si lo vemos como tasa de recuperación, pues cada uno de los que entra en mora recuperamos aproximadamente un tercio de la cartera. ¿Entendido hasta aquí el ejercicio? ¿Queda claro cómo se trabaja con probabilidades para calcular estas pérdidas esperadas o para calcular estas probabilidades medias? ¿Sí? Pablo me dice que sí, todos sí ahora. Bueno, pues algo similar vamos a hacer en la actividad, ¿vale? Esta actividad no la vamos a poner como un ejercicio puramente financiero, ¿vale? Pero mirad lo que vamos a hacer. Vamos a coger un ejercicio en el cual vamos a fijarnos en los carnés por puntos, ¿vale? Que existen en España y en otros países para conducir, ¿vale? Entonces, mirad, nosotros vamos a fijarnos en 100 conductores, ¿de acuerdo? Esos 100 conductores vamos a ver cuántos puntos tienen después de un año y después de 2 años, ¿de acuerdo? Y vamos a responder una serie de preguntas, sabiendo que el número máximo de puntos son 15, ¿vale? Y vamos a responder a cuál es la probabilidad de tener 8 o menos de 8 puntos el primer año, de tener más de 8 y 11 o menos de 11 el primer año, de tener más de 11 puntos, ¿vale? Esto creo que con lo que hemos visto hoy es igual que es hacer el mismo cálculo, ¿vale? Que hemos hecho con los préstamos que entraban en mora antes del primer año, antes del segundo, antes del tercero, ¿no? ¿Lo veis todos? ¿Qué tengo que hacer aquí? Bueno, pues ver qué elementos de la muestra, que ahora vamos a ver qué muestra es, se encuentran con 8 o menos de 8 puntos, y esos entre el total de la muestra, que son 100, nos dará la probabilidad. O cuántos tienen 9, 10 o 11 puntos, o cuántos tienen 12, 13, 14 o 15 puntos. ¿Vale? ¿Dudas sobre estas 3 primeras preguntas? Luego vamos a trabajar un poquito con la normal. Vamos a ver si intuimos o queremos demostrar que se distribuye de forma normal esos puntos del primer año. Vamos a calcular, oye, cuál sería la media, la desviación típica de esos puntos, ¿vale? Y luego vamos a calcular las mismas probabilidades, pero siguiendo un modelo normal, ¿vale? Lo podéis hacer bien en Excel con las funciones que hemos visto o bien usando la tabla de la estandarización, ¿vale? Ambos criterios son óptimos, ¿vale? Y luego vamos a calcular probabilidad condicional. Bueno, os pido un racional de cuál es vuestra opinión sobre si los puntos siguen o no una normal, ¿vale? En base a los resultados obtenidos. Y luego vamos a calcular cuál es la probabilidad de tener 8 o menos de 8 puntos el segundo año si se tenían el primero, 7 o más si también el primero se tenían, o 9 o más si también se tenían el primero, ¿vale? Probabilidades condicionales. Calculamos la intersección y luego el condicionante. ¿Qué le vamos a dar? Bueno, esta tabla no la tenéis que tabular. Yo os voy a subir a la carpeta, ¿vale? Un fichero que se llama dataset actividad 3, que ahora os voy a mostrar, que tiene todos estos datos, ¿vale? Para que no los tengáis que picar y vosotros podéis contestarla no hace falta en un Excel, ¿vale? Cada una de las preguntas, abrís una pestaña en Excel y lo contestáis, ¿vale? Es suficiente, no es necesario hacer un PDF, no es necesario hacer un Word y encima, pues todo lo que queráis explicar, que yo siempre os digo, interpretar los resultados, explicarme por qué lo habéis hecho y demás, pues lo ponéis en ese Excel, ¿de acuerdo? A las 3 primeras preguntas le vamos a dar un punto a cada una, ¿vale? A la pregunta 4 le vamos a dar un punto. A la pregunta de probabilidades normales le vamos a dar 2 puntos. A esa explicación teórica de por qué son o no son
o eso no es un modelo normal, los puntos del primer año en estos 100 conductores, un punto, y las probabilidades condicionales, un punto cada una hasta totalizar los últimos 3 puntos de la actividad. ¿Vale? El Excel que os subo es este que os muestro en pantalla. ¿Vale? Se llama Dataset Actividad 3. Lo podéis encontrar, ya os digo, en la carpeta habitual. Vais a Archivos, Documentación David Martín. ¿Vale? Y tenéis ese fichero. ¿Vale? Dudas sobre la actividad, ¿vale? ¿Cómo la tenéis que contestar? Ya os he dicho, cogéis este mismo fichero, ponéis el nombre de vuestro grupo, grupo 1, grupo 2, ¿vale? Si queréis, en la primera pestaña me ponéis el nombre de los integrantes del grupo para que no haya ningún problema, ¿vale? O que yo lo pueda cotejar fácilmente. Y luego abrís una pestaña y ponéis pregunta 1 y la contestáis. Pregunta 2. Y en esa hoja Excel podéis poner tanto los números que tengáis que calcular como en una celda, pues escribís el racional que creáis que yo debo tener en cuenta o que explica el por qué habéis optado por esa fórmula, por ese camino y cómo interpretáis el resultado. Yo valoro mucho, ya os lo digo, no solamente el número, ¿vale? Valoro mucho que se interprete el resultado. O sea, que me deis vuestra visión de ese dato, para qué sirve o cómo se interpreta. ¿De acuerdo? Tenemos claro este primer hito importante, que es la primera actividad en grupo. Tenemos claro cómo afrontarlo, cómo contestarlo. Luego tenéis que hacerlo, pero tenéis claro cuáles son los pasos a seguir y qué es lo que se pregunta en la actividad. Los grupos habéis tenido que recibirlos y los podéis consultar, ¿vale? ¿Tenéis todos claro quién es vuestro grupo? Bueno, si no tenéis claro el grupo, los que no lo tengáis, escribir en el foro, ¿vale? Pero esto lo deberíamos de haber recibido todos, ¿vale? Pues si hay algún cambio, bueno, pues si queréis, el que no lo tenga claro, por favor, que me escriba en el foro hoy mismo, ¿vale? Y yo se lo aclaro, ¿vale? Pero deberíais todos ya de saber vuestro grupo y debéis de haber recibido la comunicación, ¿vale? Venga, ¿más temas aparte de los grupos? Eso es, en ese grupo, que ese correo que os lo tuvo que mandar Hugo es el válido, ¿vale? Si tenéis algún tipo de duda, me lo transmitís o lo podemos hablar directamente con Hugo, ¿vale? Pero vamos, todos deberéis de tenerlo. En el aula de información general tenéis también el PDF, ¿vale? Como ya indica Gabriel, si entráis en el aula de información general, ahí lo vais a poder encontrar. ¿Vale? De todas maneras, el que necesita ayuda con esto, que no sepa cuál es su grupo o que no lo sepa encontrar, pues que me ponga una entrada en el foro, ¿vale? Más allá del grupo, ¿vale? Que esto es un tema que ya he insistido, deberíamos de tenerlo ya todo claro en el grupo para podernos puesto en contacto con los compañeros, ¿vale? Además de esto, ¿tenemos claro qué nos preguntan y cómo tenemos que responder? ¿O hay alguna duda que queráis que comentemos en particular sobre las preguntas de la actividad? ¿No? ¿Está todo claro? Bueno, pues tenemos ya publicada la sesión del martes que viene, ¿vale? Vamos a introducir el tema de valles, pero esa sesión, ese tema, le vamos a dedicar 2 semanas, ¿vale?
tanto la de la semana que viene como la primera sesión después de la Semana Santa, ¿vale? O sea, la sesión de la semana del 21, ¿de acuerdo? Por tanto, la semana que viene voy a reservar un hueco si es necesario, especialmente lo que necesitemos para resolver vuestras dudas. Yo os diría que empecéis a trabajar en el tema de la actividad, ¿vale? Y cualquier duda que podáis tener, pues por favor, lo revisamos, lo vemos, ¿de acuerdo? Y ya está, ¿de acuerdo? Sepáis que además del foro tenéis todos el tiempo que necesitéis para la semana que viene resolver cualquier duda y podáis completar la actividad sin problemas, ¿vale? De todas maneras, todas las dudas que tengáis antes y si preferís no esperar hasta el martes, pues a través del foro yo las iré contestando. ¿De acuerdo? ¿Os parece fácil, difícil la actividad? ¿Cómo lo veis? Bueno, pues todavía hay mucho criterio, Raúl, lo vamos a dejar todos para la semana que viene. Recordad, ya tenéis la sesión del martes planificada, nos vemos, vamos a trabajar sobre el concepto de estadística bayesiana, análisis bayesiano, pero dedicaremos todo el tiempo que sea necesario, ¿vale? Porque para eso hemos puesto 2 sesiones para el tema bayesiano, dedicaremos todo el tiempo que sea necesario a ayudaros con las dudas que vayáis teniendo, ¿de acuerdo? Y sobre todo importante, el plazo para entregar la actividad expira, tal y como podéis contrastar, el lunes 21 de abril. Sin más, nos vemos el martes que viene. Tener todos una feliz semana. Un abrazo muy fuerte.